Bueno, muchas gracias al doctor César, como siempre, por la convocatoria, por estar muy pendiente de todos los temas de actualidad en la avicultura nacional. Yo le agradezco profundamente, primero, el hecho de haber, digamos que, ajustado la solicitud del cronograma por mi parte en representación del instituto, por compromisos previamente adquiridos. Y pues en segundo lugar, por haber acomodado la hora de arrancada de la charla, pues porque me encuentro también en un taller virtual y estoy desde la ciudad de Ibagué hoy compartiéndoles esta presentación. Entonces voy a compartir pantalla, espero que sea del agrado de todos ustedes y que puedan iniciar, digamos que un camino largo que viene de aquí en adelante con el tema de control y erradicación de salmonelosis. Entonces, muchas gracias por la invitación. ¿Me confirma, Doc, si se está viendo ya la presentación, por favor? Sí, señor, estamos viendo su pantalla perfectamente. Listo. Bueno, entonces, básicamente, pues esta presentación es una presentación que es de un trabajo conjunto que se ha hecho entre el ICA y FENAVI, pero es un trabajo que reúne los esfuerzos de muchas otras áreas y muchas otras dependencias. Entonces, pues, como primera medida, obviamente, como ya me presentaron, mi nombre es Jorge Sosa, yo soy profesional de la Dirección Técnica de Sanidad Animal del ICA, pertenecemos a la Subgerencia de Protección Animal y en un trabajo conjunto con la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica y otras áreas misionales del instituto, eh, digamos que llevamos a cabo un estudio de prevalencia durante los años 2018 a 2020 de salmonelosis en planteles avícolas comerciales del país. Entonces, como antecedentes, pues tenemos que la necesidad del estudio pues surge del desconocimiento de la situación sanitaria real de salmonela en las granjas avícolas comerciales de Colombia. Pues para nadie era un secreto que se iba tornando cada vez más complicada y más compleja la situación a nivel nacional con respecto a esta enfermedad. Cada vez surgían más hipótesis del origen probable de la enfermedad, de los sitios de infección y de cuáles eran los métodos más adecuados para el control de la misma. Y por esta razón surgió esa necesidad de hacer un estudio de prevalencia que nos diera un real conocimiento de la situación sanitaria. El estudio fue financiado en su totalidad por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia a través del Fondo Nacional Avícola, a quienes agradecemos de manera muy especial, como siempre, la participación y el apalancamiento que dan a todos estos proyectos en beneficio de la sanidad avícola, en beneficio de los avicultores propios y en beneficio del mejoramiento del estatus sanitario con respecto a otras enfermedades tanto de control oficial como de declaración obligatoria. Entonces hay un agradecimiento especial para la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, en cabeza de su directora técnica, la doctora Diana Sarita Nieto, de la coordinadora sanitaria, la doctora Rocío del Pilar Rincón, y de la coordinadora de profesionales de campo de FENAVI, que fue pues un eje importantísimo para lograr tomar todas las muestras en el tiempo propuesto, la doctora Lina Machado. Adicionalmente, pues quisiera yo mencionar rápidamente el marco legal del programa sanitario aviar en Colombia actualmente y no centrarme tanto en la ley 1255, de la cual pues ya hemos conversado mucho, ya la conocemos, sabemos que es la ley que da marco normativo para la influenza aviar y para la enfermedad de Newcastle, sabemos que de esta se desprenden las resoluciones de control de los programas de control y erradicación o de prevención y vigilancia tanto de Newcastle como de influenza. Sabemos que de ella también se desprenden otras normativas como las normativas de granjas avícolas bioseguras, pero por este lado del árbol tenemos la recientemente expedida Ley 1955 del año 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, la cual en su artículo 254 nos dicta la responsabilidad como autoridad sanitaria nacional en veterinaria de crear un programa bueno, vincular al programa de prevención y control de salmonela
los cerobares de Salmonella enteritis y Tifimurium, y de crear pues un programa de diagnóstico, prevención y control de las mismas. Principalmente obedece pues al impacto de salud pública que tienen estas bacterias, porque ya sabemos que en predio no tienen ninguna manifestación clínica ni tienen tampoco un impacto negativo desde el punto de vista sanitario, o sea, de salud animal, pero sí de salud pública, pues teniendo en cuenta que son bacterias que son altamente transmisibles al humano. Entonces, partiendo de esta ley, el ICA pues trabajó conjuntamente con el gremio y con la participación de muchos avicultores en consulta pública en la construcción de las resoluciones 17753 y 17754, que son muy recientes, son del 5 de noviembre del 2019, y estas resoluciones básicamente lo que dictan son los requisitos para ingresar a los programas de certificación de granjas libres. Entonces, está partido granjas libres de Salmonella enteritis tifimurium, granjas libres de Salmonella pullorum gallinarum. Ya sabemos que es un programa totalmente voluntario para las explotaciones avícolas de postura comercial y de engorde, pero en su contrario, para las explotaciones de material genético aviar es un programa 100% obligatorio, a la cual las granjas se tienen que certificar o ser reconocidas como libres de estas enfermedades. Para Salmonella enteritis tifimurium tienen 3 años a partir de la expedición de la norma, o sea que tenemos hasta el año 2022 para certificarnos. Y en el caso de Salmonella pullorum gallinarum se tenía 1 año como vigencia, es decir que la resolución hace pocos días se venció en vigencias, pero por el tema de la emergencia de COVID se han dado 4 meses adicionales de plazo para presentar los cronogramas y empezar con los muestreos oficiales, con el fin de ser reconocidos en los listados que ya están publicados en la página web hace algunos meses, como establecimientos libres de Salmonella pullorum gallinarum, porque el plazo para ellos era más corto, precisamente por la situación sanitaria que se venía presentando a nivel nacional y por, digamos que, el escepticismo de algunos avicultores frente a las posibles hipótesis de ingreso de la enfermedad, entre otras, por ejemplo, importaciones de material genético de países vecinos. Básicamente el marco del estudio pues se decidió trabajar en 2 corrientes, las mismas 2 corrientes que les acabo de mencionar normativas, fueron las que se decidieron trabajar en el estudio de prevalencia, es decir que el estudio se dividió en 2 realmente, que ya lo vamos a ver más adelante, y esto fue basado en la importancia que tienen los cerobares más representativos de la bacteria a nivel nacional. La totalidad de las muestras fueron analizadas en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA en Bogotá, por lo cual aquí quiero también dar un agradecimiento muy especial a todo el grupo de bacteriología en cabeza de la doctora Ivonne Hernández, quien fue pieza clave y fundamental para el desarrollo de este estudio, y también un agradecimiento especial al grupo de biología molecular en cabeza de la doctora Claudia Calderón, quienes nos apoyaron en algunos aspectos técnicos de el muestreo, dirimiendo muestras positivas y diferenciando las muestras de Gallinarum para saber si eran cepas de campo o cepas que obedecían a vacunaciones efectuadas en los predios. Recordemos que previamente las vacunaciones no estaban reguladas y a partir de la expedición de la norma, las vacunaciones de las salmonelas paratíficas quedaron libres, es decir, su uso sigue siendo limitado a las condicionantes normales del ICA, que la vacuna tenga registro ICA, que sea un producto que se maneje de acuerdo a la prescripción del inserto, etcétera, pero la vacuna de viva de Salmonella gallinarum, en este caso, que es la única que está registrada en el país, pues ya quedó restringida y su uso es únicamente autorizado por parte del instituto en algunas situaciones particulares. Pues eso no nos ocupa el día de hoy, pero lo sabemos porque hemos venido manejando las autorizaciones de la vacunación estratégica en predios positivos.
Como les mencionaba, el muestreo se partió en dos. Hubo primero un muestreo de Salmonella gallinarum y pulorum en aves de postura comercial. Este fue el estrato que se escogió para trabajar el muestreo de salmonelas aviares. No tuvimos en cuenta, digamos que la genética se tuvo en cuenta lógicamente porque al tomar una muestra en genética para el otro estudio que ya les voy a nombrar, pues indefectiblemente se tiene que hacer primero el cultivo bacteriológico, así que pues era como por default, pero de todos modos, pues obviamente teniendo en cuenta la presentación clínica de la enfermedad, la genética se ha atendido es principalmente por vigilancia pasiva, por presentación de cuadros clínicos. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue recargar todo el muestreo hacia la postura comercial que pudiera no tener signos clínicos, porque recuerden que la vigilancia activa pues es buscar la enfermedad en ausencia de signos clínicos, y lo que hicimos básicamente fue concentrar nuestros esfuerzos en aquellas granjas que pudieran estar de pronto enmascarando la enfermedad y aquellas zonas en donde quizá intuíamos que pudiera estar circulando la bacteria con mayor digamos, certeza. Calculamos el tamaño de la muestra teniendo en cuenta una prevalencia del 50%, o sea que era una prevalencia bastante alta para el diseño estadístico, era lo que nosotros esperábamos encontrar. La técnica diagnóstica de cultivo bacteriológico pues nos da una confianza del 95% y una precisión del 0.04. La toma de la muestra era un pool de 5 aves y era únicamente a través de tejidos. En este caso estábamos tomando 4 pools en cada predio de 5 aves, un pool de hígado con vesícula biliar, un pool de vaso, un pool de folículos ováricos y un pool de médula ósea. Se tomaban las muestras en unas edades promedio que se tenían en cuenta en las explotaciones cuando se visitaban, de 1 a 3 semanas, de 16 a 18, de 30 a 35, de 60 a 85. En algunos casos se tomaba mortalidad fresca si cumplía con unas condiciones, y obviamente los criterios de inclusión del estudio incluían, por ejemplo, temas de vacunación, es decir, unos días mínimos post vacunación, y también incluían medicaciones antibióticas. Se tenía que vigilar y revisar muy bien que no hubiera medicaciones antibióticas previas, pues para evitar que los resultados de pronto no tuvieran la misma confianza. En principio, se calculó el tamaño de la muestra y el diseño estadístico en 601 granjas, un total de 7.212 muestras que se tomarían en el transcurso de 2 años, pero por la cuestión de la contingencia nacional, como lo pueden ver acá, el diseño en su propuesta 4.0 tuvo que ser modificado y se actualizó por la contingencia nacional de COVID-19. Desafortunadamente no logramos esas 601 granjas, pero logramos un tamaño lo suficientemente representativo desde el punto de vista estadístico y avalado por la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, que nos permitió con un nivel de certeza importante determinar la prevalencia de salmonela para los serobares que se encontraron en las muestras que fueron analizadas en estos departamentos. Y ahí en 385 granjas cortamos con el muestreo y lo terminamos en agosto del presente año, con todas las dificultades de este año extraño que nos está pasando a todos y con todas las limitantes del COVID que pues ya todos conocemos. El segundo estudio es un estudio de prevalencia de salmonelas paratíficas en aves de material genético. Inicialmente el marco de muestreo nos permitía concentrar todos los esfuerzos hacia 10 de los principales serobares de salmonelas paratíficas que se encuentran a nivel nacional, y obviamente pues incluimos tanto enteritidis como tifimurium, ya que esas eran objeto de la nueva ley, y algunos otros serobares como Newport, Kentucky, Paratipi, Heidelberg, Brandenburg, Infantis, Hardar y Virchow. De todos modos, en los resultados pues vamos a observar algunos otros serobares que tiene la capacidad de tipificar el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario y que quizá no están incluidos en este marco, pero vuelvo y repito, la ventaja de estos estudios es que la primera prueba va para cultivo bacteriológico y ahí ya después de cultivar, pues podemos
detectar cualquiera de los 2.600 cerobares que pudiesen estar presentes. El marco del muestreo en este caso fueron 195 granjas y 255 módulos. Es decir, que aquí no hubo un diseño estadístico, no se contempló una prevalencia mínima esperada, ni se contempló, digamos que, un nivel de precisión en el estudio, porque se decidió tomar el 100% de la población de genética que hay registrada ante el ICA a nivel nacional. Es decir, todas las granjas de genética que están registradas ante el ICA a nivel nacional fueron muestreadas, y afortunadamente este diseño sí lo logramos llevar a cabo en su totalidad sin tener que vernos forzados a disminuir el tamaño, pues porque el número de granjas era mucho menor. Aquí se tomaron muestras en levante, en promedio entre la semana 14 y 18, y en producción teníamos 3 edades, de la 24 a la 28, de la 40 a la 46 y de la 55 a la 60. Lo que se tomaban eran 2 pares de zapatones por cada módulo en estas edades, zapatones obviamente con un protocolo de muestreo muy estricto, enriquecidos en agua peptonada, con un transporte, al igual que las muestras de tejido, con prioridad, con un protocolo que aseguraba la llegada de estas muestras al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario en Bogotá en las siguientes 24 horas, con las condiciones de refrigeración adecuadas, con un convenio todo pago por FENAVI, con la logística y la coordinación inmensa de ese grupo de trabajo que logró que esas muestras llegaran todas en óptimas condiciones al laboratorio para su análisis. Así que es un muestreo muy confiable. Ya para irnos al tema de resultados, tengo algunas tablas y también algunos mapas. Presentar unos resultados de un estudio, eso es como presentar una resolución, es un poco tedioso, pero intento que sea lo más práctico posible, y creo que los mapas de las últimas diapositivas se va a resumir un poco la situación nacional. Aquí simplemente para mencionarles pues que nosotros sacamos la prevalencia tanto por cerobar como prevalencia total por sistema productivo, y también tenemos pues la prevalencia, que esto no es prevalencia sino la incidencia, ¿cierto?, de casos positivos por sistema productivo también, para salmonelas paratíficas en este caso, ¿ya? Entonces, aquí están los cerobares que se lograron identificar en ese muestreo de material genético. Podemos ver Blancaster, enteritis, grupo B, algunas que todavía están en proceso de tipificación, con laboratorios de referencia internacional, con el apoyo de la doctora Marta Pulido. Tenemos Infantis, Altona. Bueno, aquí están los diferentes cerobares. Pues importante mencionar las cifras más altas, que fueron Infantis, con casi el 5% de prevalencia a nivel nacional, y Tifimurium con casi el 4%, que es una de las que nos ocupaba en el estudio, ¿cierto? Y pues también encontramos positividad en enteritidis, ¿verdad? Podemos también aquí observar, bueno, digamos que el acumulado de las paratíficas que estaban en el marco del estudio, esos 10 cerobares, pues nos da 4.37%, que sería la prevalencia de salmonelas paratíficas en material genético a nivel nacional. Y si hablamos de todas las salmonelas que se lograron cultivar, pues hablamos de un 17.5% de prevalencia. Aquí los resultados en postura comercial, tenemos también Blancaster, enteritis con un buen número, Infantis con un buen número siendo protagonista, algunas que están en proceso de tipificación aún, ¿cierto? Pues aquí el panorama no es bastante similar al de genética. Tenemos una prevalencia cercana al 2% para paratíficas, y del 4.79 si mezclamos los demás cerobares que nos dieron positividad. También tenemos resultados de material genético por departamento, digamos que, pues ya mencionando específicamente lo que fueron las muestras que se tomaron por departamento, y algunos resultados que tuvimos incluso en genética positivos a Gallinarum, que fueron debidamente controlados por el ICA a través de fusil sanitario. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que observen como positivo a Salmonella gallinarum en material genético aviar
en este caso material genético aviar, pues fue sometido a fusil sanitario, ¿cierto? Y por aquí hay otro, en este caso también, que fue sometido a fusil sanitario, y los animales pues fueron correctamente dispuestos de acuerdo a lo que la normativa propone, y pues teniendo en cuenta la transmisión horizontal y vertical del patógeno. Estos resultados ya son en postura comercial, en donde ya observamos un panorama muy diferente, mucha... Sí, señor, le perdimos el audio por 20 segundos. Sí, es que creo que se silenció el micrófono por un momento, pero lo que estaba mencionando era que en postura comercial, pues el panorama era muy diferente. Tenemos bastantes positivos de Gallinarum, como podemos ver acá, Cesar, Cundinamarca, Santander, Valle. Entonces, pues digamos que Antioquia, ¿ven? Digamos que estos resultados de este estudio son bastante importantes y bastante interesantes en el punto, desde el sentido pues sanitario que se quería lograr, que era conocer realmente cuál es la distribución, la presencia de la enfermedad a nivel nacional, los estratos, los tipos de producción y cuáles podrían ser las posibles estrategias para combatir este enemigo que se nos está viniendo encima. Aquí pues, estas tablas están separadas por año, entonces ahí ustedes veían 2018, 2019 y el último estudio del 2020 que se hizo, para que se den cuenta cómo, digamos que el tema de Gallinarum sí ha venido bajando, ¿sí? En este año solamente hemos encontrado un positivo en Cundinamarca, pero otras entidades como Enteritis, por acá podemos ver Infantis con un papel bastante importante, Brancaster, ¿sí? Que hemos podido detectar en predios comerciales de postura y en predios también de material genético. Estos resultados que aparecen como otros resultados en otras tablas que están compilados los años 2018 al 2020 a la semana 40, epidemiológicamente hablando, o sea que no se ha terminado el año, pero esto es lo que llevamos acumulado, no son resultados de prevalencia, son resultados de incidencia, que son los casos positivos, los nuevos casos que han aparecido en un periodo determinado de tiempo. En este momento pues estamos hablando de 3 años y tenemos un tifimurium en traspatio, un St. Paul en traspatio, una Mager en traspatio y un Edinburgh en traspatio. Recordemos que son predios que tienen presentación de signos clínicos, pues extrañamente a veces las aves pueden verse, digamos que inmersas en procesos de infecciones secundarias que pueden generar esa presentación de signos clínicos. En postura hemos tenido 3 enteritidis y un infantis en engorde. Hablando de paratíficas, aquí hablando de cerobares, entonces está Salmonella aviar, Salmonella paratífica y sistema productivo. Entonces fíjese, una Salmonella aviar, que cuando decimos aviar pues estamos diciendo Gallinarum enteramente, un Gallinarum en engorde, 10 en postura, 1 en reproductoras y 5 en traspatio durante este periodo de tiempo. Esto nos da pues no es prevalencia, repito, es una incidencia bastante importante de la enfermedad y el crecimiento que ha venido teniendo, y también una participación importante pues, de paratíficas que se han detectado en esas denuncias y respectivamente las notificaciones en los estratos, como han venido subiendo, ¿no? Se han notificado, cada vez han notificado más cuadros clínicos compatibles como diarreico, o disminución en los parámetros productivos de las aves, o también el cuadro clínico de mortalidad inusual, que son cuadros clínicos que se deben notificar al ICA por la posible presentación de enfermedades. Ya para resumir y terminar pues la charla, creo que es más fácil siempre explicar todo con un mapa, y aquí podemos ver la distribución en postura de salmonelas aviares, paratíficas, y pues lo amarillo son las que tienen mezcla. Y pues podemos ahí observar una participación importante de salmonelosis aviar, Salmonella gallinarum en postura comercial, en los departamentos en donde yo había mencionado anteriormente, Cundinamarca, Santander, Cesar, tenemos también en Valle, tenemos en Quindío,
Entonces, pues, digamos que el mensaje del ICA, ciertamente más que tratar de ser desalentador o de ser alarmista, es un mensaje de tranquilidad en el sentido de que ya sabemos que la Salmonella gallinarum está y está circulando fuerte por diferentes departamentos del país, que tenemos que empezar a cuidarnos, que está pasando lo que pasaba con Newcastle hace algunos años, en el tema de perderle el miedo a la enfermedad, a la notificación, perder como esa vergüenza tal vez de decir, oiga, yo tengo, a mí me llegó por este lado, me llegó por este el otro, sino más bien notificar al ICA para que el ICA pueda hacer sus correspondientes estudios y ayudarlo, guiarlo, llevarlo, decirle, mire, manéjelo así, y quizá pues con las profesionales que estamos trabajando en el tema, que cada vez hemos estudiado más y hemos tratado de capacitarnos de la mejor manera, pues la idea es que nosotros podamos brindar un soporte técnico importante. Y aquí en material genético. Entonces, en material genético, pues el panorama un poco más distinto, ¿no? Aviar es mucho menos, diferente a lo que se decía, que la genética, que están entrando importaciones de genética, que por ahí llegó, que son los que están repartiendo para todo lado, pues realmente pues podemos ver que la mayor presentación de enfermedades de salmonela en genética son paratíficas, ¿sí? Que ya se tiene que trabajar es un plan de disminución de la incidencia o de la prevalencia en el predio y planes de control, y pues obviamente que ustedes tengan la tranquilidad de que el ICA en todo lo que ha sido Gallinarum en genética pues ha manejado la situación acorde con los protocolos internacionales y obviamente con la participación de las empresas también que han tenido que sufrir este embate, pues se ha asumido con toda la responsabilidad y con todo el carácter de seriedad en el caso de los fusiles sanitarios y de la eliminación de los animales, acorde con lo que está establecido pues en la normativa. Seguramente van a quedar muchas preguntas, muchas inquietudes, ahí están los datos de contacto de la parte aviar del ICA. Con muchísimo gusto, pues las puertas abiertas como siempre para tratar de resolver dudas o para tratar de dar, digamos que, una línea de acción, una línea de trabajo de aquí en adelante, de qué se nos viene encima y de cómo vamos pues a enfrentar esta situación para poder salir adelante con respecto a la situación sanitaria a nivel nacional y que también ustedes como técnicos pues vayan trabajando en sus planes de saneamiento y en sus planes de mejoramiento del predios para que pues muy pronto puedan ser parte del programa de certificación de predios libres de salmonela, que repito pues ya está disponible para todos los usuarios y tiene unos muestreos bastante acuciosos que permiten tener un conocimiento real de la situación sanitaria en sus predios. Entonces pues doctor César, eso era lo que yo tenía por mencionar el día de hoy. No sé si haya seguramente muchas preguntas para que empecemos a interactuar ya. Muchas gracias, doctor Sosa. Muy amena y muy completa su presentación. Le cedo el paso al doctor Luis Carlos Monroy, que nos colaborará como moderador en la tarde de hoy. Doctor Luis Carlos. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de AMEVEA. En primer lugar, un agradecimiento muy especial para el doctor Jorge Sosa por su excelente presentación y por acompañarnos en esta conferencia virtual que es tan importante, la salmonela en la medicina aviar y en la producción avícola en Colombia. La idea de la moderación es que todos pueden hacer sus preguntas por medio del chat y se las compartimos al doctor Jorge Sosa. Doctor Sosa, para empezar, es que me quedó una duda. ¿Usted nos puede confirmar cuál es la incidencia en el diagnóstico de Salmonella gallinarum y de Salmonella pulorum, o sea, las salmonelas aviares, tanto en postura como en el material genético? Sí, sí, claro que sí. Vea, la incidencia de salmonelosis aviares en predios comerciales, o sea, postura y engorde,
La incidencia en predios comerciales de postura y engorde de gallinarum está cercana al 50%, está en el 49%. ¿Sí? Incluso alcanza por decimales a llegar al 50%. La incidencia, o sea, de los predios que tienen enfermedad y notifican, ¿cuántos salen positivos? La mitad. En reproductoras es el 9%. ¿Sí? En reproductoras es el 9%. Y para tíficas de postura y engorde está en el 26%. Y en reproductoras, nada, 0%, porque todo lo que está enfermo tiene signos clínicos y notifica, o sea, la incidencia de salmonelosis en reproductoras no resulta ser salmonela paratífica, nunca ha salido ningún resultado positivo por incidencia, o sea, por presentación de signos clínicos. Entonces, fíjense que esto pues es claramente un reflejo de que si nos notifican y nos brindan más información como sistema de vigilancia epidemiológica, seguramente esas cifras van a ir siendo cada vez más alimentadas, en el sentido de que la mitad de las notificaciones que estamos atendiendo en engorde y postura con cuadro clínico compatible, pues salen salmonela, salen gallinarum. Ok, muy bien, muchas gracias. Es una posición bien importante y es pues perderle el miedo a la notificación, ¿no? O sea, estamos frente a una enfermedad zoonótica de las más complejas, de las principales enfermedades transmitidas por alimentos, en donde el pollo pues siempre ha tenido un papel muy importante y pues desde el gremio es súper importante que nos concienticemos de la importancia del diagnóstico para poder controlar y erradicar, por un lado, las salmonelas aviares o disminuir la prevalencia en las salmonelas enteritis y tifimurium, que son los objetos de la vigilancia estatal que está haciendo el ICA. Doctor, aquí en el chat nos hacen una pregunta. Nos preguntan sobre el plan de control y erradicación de salmonela, como que en qué se basaron, en cómo va el diseño. Y pues aprovecho para preguntarle, ya llevamos un año de expedición de la resolución 17753. ¿Cómo está la participación de las empresas y cómo va, digamos, esa ejecución y ya implementación de esta resolución en la práctica, en la realidad? Bueno, sí, doctor Luis Carlos. La primera pregunta, el plan de control y erradicación se basó principalmente en experiencias de países suramericanos, en consultorías internacionales, como ustedes ya lo saben, con la doctora Marta, con el doctor Álvaro González, con FENAVI. El plan de control y erradicación básicamente se fundamentó en las acciones que se llevan a cabo a nivel internacional que son extrapolables a nuestra realidad. Entonces, básicamente las acciones que son extrapolables actualmente a nuestra realidad, que son, yo lo llamo 3 opciones de manejo de un caso positivo, tienen en cierta parte un impacto, claro que sí, como toda enfermedad tiene que tener un impacto sanitario y económico en el predio, pero es una cuestión de responsabilidad compartida, tanto de los productores como del ICA y de los gremios avícolas, de la academia, de todos los actores de este sistema, de este gran sistema. Se basa en, si usted tiene 3 opciones de manejar el foco, que son sacrificio controlado en la granja, si quiere hacerlo, es voluntario, solamente es obligatorio en genética, ¿de acuerdo? Sacrificio controlado en planta de beneficio, o sea, las 2 primeras opciones son fusil sanitario, ¿sí? Obligatorio para genética, voluntario para las otras explotaciones, o sea, engorde y postura, aunque en engorde pues es casi que se van para matadero por default. Y el tercer caso, que es el plan de saneamiento predial. Entonces, el plan de saneamiento predial no es otra cosa que implementar medidas multifactoriales en el predio. Sabemos que salmonela no es una sola cosa, son muchos factores: alimento, agua, vacunación, bioseguridad, tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Y es juntar todo eso en un plan de saneamiento que me permita curar ese lote, ¿cierto? Llevarlo a término, volver a lograr que pique otra vez en postura, que pare la mortalidad, con el manejo, por ejemplo, en este caso ya ahí sí recomendado de la vacuna viva,
si se quiere manejar, de acuerdo a cómo el productor lo quiera manejar y técnicamente le presente las opciones al ICA, sería el otro camino que hay para seguir, teniendo en cuenta que pues, el tema de la vacunación hay que manejarlo con prudencia, hay que saber que la vacunación va a ser por un largo tiempo, hay que saber que si hay multiedades, pues la granja se puede calentar por un largo tiempo, entonces son situaciones que se tienen que evaluar al momento de que se le presente el plan al ICA. Recordemos que la vacuna no está permitido su uso ni en engorde ni en genética, porque ya mencionamos que estos son sistemas productivos que se manejan distinto, pero básicamente el plan de saneamiento o el plan de manejo de un foco se basó en experiencias internacionales y en cómo se hace actualmente en otros países, y la única implicación que sí es real y que se tiene que asumir por parte de todos con mucha responsabilidad es que los lotes de las aves positivas no pueden salir a descarte, a venta al menudeo. O sea, un lote de aves positivo que yo le hice saneamiento, que le hice tratamiento, que le hice vacunación, no se puede vender al menudeo porque se va a convertir en un traspatio que va a perpetuar la circulación de la bacteria, y ahí tenemos que ser todos muy responsables y muy serios en este manejo por el bien de todos. Ese lote tendrá que salir a planta de beneficio, sí o sí, y esos animales pues no pueden ser comercializados al menudeo. Los animales del lote positivo, no estoy hablando de toda la granja ni de toda la vida para que no se genere pues un impacto tan terrible. Sé que hay un impacto ahí, pero es la mejor manera técnicamente de manejarlo, no hay otra manera. Y la siguiente pregunta que me hacía era relacionada a ¿qué? ¿Cómo era la siguiente pregunta, Doc? Pues ven, antes de cambiar de tema, habían varias preguntas que estaban referidas que qué pasaba cuando la granja se diagnosticaba positiva. Entonces el doctor pues lo está explicando claramente. Hay pues tres opciones, las dos primeras son muy similares y es pues el sacrificio de los animales enfermos y en general del lote, que aplica obligatoriamente para las granjas de material genético, ¿sí? O sea, la estrategia clara es que los animales de material genético tienen que ser libres totalmente de Salmonella gallinarum y pulor. Sí, es correcto. ¿Sí? Y ya en engorde, en ponedoras, si son positivas, pues está el plan de saneamiento básico, ¿sí? Eso está muy detallado para los que quieran verlo con más detenimiento en las resoluciones, ¿cierto, doctor Sosa? Sí, sí, es correcto, está muy detallado, es multifactorial, se busca que la granja ya lo diseñe con su asistente técnico, el ICA está para ayudar, ahí está interviniendo en el tema del uso de la vacuna, ahí ya la vacuna con un diagnóstico positivo queda liberada, no solo en esa granja, sino en esa zona, ¿sí? Para que se hablen entre ustedes también, porque esto no es un pecado, o sea, los vecinos, las granjas del sector, hombre, mire, empecemos a vacunar todos en bloque si es necesario para la prevención, porque la zona pues ya está caliente, ya hay una circulación ahí de la bacteria y pues se tiene que procurar la prevención de la misma. Ahora, pues sabemos todos que para el único mecanismo pues eficaz 100% es desocupar la granja, desocupar la granja, limpieza y desinfección, vacío sanitario, pero pues en nuestra realidad y en nuestra actualidad pues es un tema complejo desde muchos puntos de vista, y por esa razón pues el ICA abre esa puerta del plan de saneamiento, y la única limitante que sí se pone, que es clara y que nuestra posición como autoridad sanitaria pues tiene que ser esta y no otra, es el manejo de las aves ya de descarte, que es absolutamente claro para todos y tiene que ser muy responsable, ¿no? Pues, o sea, juguémonos a ser muy responsables con el manejo de esas aves. Y finalmente, pues ya para enlazar esa pregunta con la otra, la participación, doctor Luis Carlos, este año yo no sé si contarlo como un año de verdad, un año de mentiras, ha sido muy difícil, el COVID ha dañado muchos planes. Le puedo decir incluso en mi mente, desde el mes de julio que se está reportando, desde el mes de junio que se está ya publicando el listado en la página web del ICA de granjas reconocidas como libres, apenas tenemos 7 granjas de genética y un levante. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero, o sea que podemos decir, pues la participación es baja, de 195, 7 es baja, pero hay que tener en cuenta algo, y es que este mes que está transcurriendo ya han ingresado
solicitudes de muestreo de aproximadamente 50 o 60 granjas ya de genética que saben que se les está acabando el tiempo, se está cortando el tiempo y deben cumplirlo, porque pues usted lo ha resaltado muy claramente, nuestro objetivo es garantizarle a todos que la genética está 1A. Perfecto, sí. Tengo entendido que las empresas están muy comprometidas con la resolución y con el establecimiento de sus granjas libres. ¿Usted a qué atribuye que sea baja la participación? ¿A dificultades? Bueno, pues el COVID obviamente, ¿no? Pero con referente a la toma de muestras en las granjas, a las medidas de bioseguridad que están exigiendo las empresas, ¿cómo pues, se pudiera mejorar y desde el ICA, cómo se podía ampliar, digamos, ese rango de posibilidades para que más empresas ingresen rápidamente a estos procesos? Sí, yo pienso que en gran parte se lo atribuyo al COVID, o sea, si no es en un 50%, pero el otro 50%, doctor Luis Carlos, doctor César, se lo atribuyo a lo que estamos haciendo ahora. Un desconocimiento total, una falta de información, una falta de estos espacios para explicarle a la gente, mire, esto se hace así, esto se mete usted así, aquí está la resolución, consulte la tabla, los muestreos son así. Todo esto hacía muchísima falta y hemos venido generando espacios público-privados, o sea, espacios para mucha gente y muchos actores, como lo estamos haciendo ahora, y también privados, porque con acercamiento con empresas grandes, oiga, venga, ¿por qué no se ha metido al programa? ¿Qué pasa? No, es que estamos enredados con el diseño del muestreo, venga, yo le ayudo, sí, venga, yo lo acojo, venga, yo lo llevo, se tiene que presentar de esta manera, y ya por eso se han disparado las solicitudes de certificación, y pues sea esta la oportunidad también, doctor Luis Carlos, para mencionarles que los laboratorios privados empiecen a ponerse también la bata, la 10, como dicen por ahí, para que se empiecen a certificar por parte de ICA con la resolución de laboratorios privados y para que empiecen a homologar la técnica diagnóstica. Con eso vamos a tener más opciones de juego en este tema de certificación de predios libres. Sí, sí, señor. Claro, esa es la idea. Aprovecho como para ampliar un poquitico ahí, que es el área en el que trabajo. Actualmente la toma de muestras es exclusiva de funcionarios del ICA y el procesamiento de las muestras es exclusiva del laboratorio oficial, que es el ICA, ¿sí? Tengo entendido que más adelante va a haber la posibilidad de que laboratorios privados puedan procesar las muestras, y eso pues va a depender de que los laboratorios estén registrados ante el ICA, tengan registrada la prueba de aislamiento de salmonela y pues de que el ICA dé la autorización o tercerización al respecto. Eso es la información que tengo y que nos han dado funcionarios del ICA. Sí, esa información es correcta y digamos que tiene que tener 3823 y ya el protocolo de salmonela está disponible para consulta pues de quienes quieran empezar a trabajar ya en la validación de la técnica diagnóstica como tal. Ok, sí señor. Listo, doctor. Otra pregunta que me hacen con respecto al estudio. En este estudio de diagnóstico, ¿también hicieron un estudio de resistencia antimicrobiana de la salmonela? ¿Está incluido? Sí, esa es una muy buena pregunta y para esa charla, César, doctor Luis Carlos, desde ya puedo comprometer a los colegas de laboratorio y porque ya esa información la hemos analizado y compartido. Tenemos una presentación también de ese tema, que es un tema que ocupa un poco más tiempo, interesantísimos resultados de resistencia antimicrobiana que se tienen ahí y se tienen pues también disponibles para otro espacio en cualquier momento cuando se quiera organizar con la doctora Ivonne Hernández del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario. Ok, bueno, bien. Hay una pregunta sobre la salmonela, la vacuna 9R, ¿sí? De hecho, hay como un par de preguntas sobre la vacuna 9R. Entonces, la pregunta se la voy a leer. Dice, en la mayoría de los países latinoamericanos, la vacuna 9R se establece como una herramienta para prevención y control de la enfermedad. De esta forma, los avicultores de aves comerciales pueden usar la vacuna libremente. ¿Cuál es la razón por la cual en Colombia el uso de la vacuna es restringido y solo se autoriza
a unos avicultores, si se ha podido demostrar que la enfermedad se ha difundido por todo el territorio colombiano. Sí, Ese es un punto bien importante que si nos los puede aclarar, las sí, condiciones sí. en las cuales se puede usar la vacuna, todo esto. Bueno, la razón fundamental fue el desconocimiento de la situación real. Recuerden que esa resolución salió en 2019, cuando apenas el estudio iba a la mitad. No se sabía si había o no había salmonela y dónde había, y el principal motivo fue que los avicultores, casi la mayoría, pues, y los asistentes técnicos están acostumbrados a el examen que le dice que es salmonela SPP, pero se quedan ahí. Entonces no se sabía qué serovar era y se estaba empezando a hacer evidente con pruebas de campo un mal uso de la vacuna, un muy mal uso de la vacuna en términos de introducción en zonas limpias donde había otros serovares de salmonela, en términos de mala utilización también, en contra de lo que decía el inserto, dosis, vía de administración, incluso también en algunas zonas usos de vacunas sin registro ICA. Entonces el ICA como autoridad sanitaria pues debió ejercer su función policial en este caso, y actualmente de hecho la vacuna es regulada en muchos países, a pesar de que aparentemente fuera su venta libre, es regulada en otros países en el mismo sentido que la está regulando el ICA, o sea, realmente la vacuna no está prohibida y la restricción que tiene la vacuna de uso es una restricción relacionada con la ausencia de diagnóstico o de circulación de la bacteria en una zona, ¿sí? También había otro tema que fue estudiado a fondo a través de un ensayo que se hizo en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA, con la participación obviamente del importador y la financiación del importador como responsable de esa licencia de importación, que estuvo relacionado con la seguridad, la eficacia del biológico como tal y la posible reversión, porque había mucho miedo con ese tema. Esos estudios fueron satisfactorios, también finalizaron no hace mucho tiempo, fueron satisfactorios, y ya con estos nuevos resultados que se van dando, pues el ICA va estudiando también posibilidades, ¿no? Bueno, vamos a estudiar posibilidades no muy lejanas de pronto, de ver si el control se está llevando de manera eficaz en términos del biológico, ¿sí? Porque también es cierto que uno presenta los resultados y les dice, vea, está identificada y diagnosticada en Cundinamarca, Quindío, Valle, Santander, Antioquia, y pare de contar. En estos municipios está. Y empieza todo el mundo a querer utilizarla, ¿sí? En La Guajira, en Cesar, en qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, un municipio del valle que no la necesite, etcétera. O sea, tampoco así de manera tan descontrolada, porque pues realmente es una herramienta que tenemos que cuidar para la guerra, por un lado, y por el otro lado, pues la otra parte de la respuesta es que los resultados que apenas se están obteniendo sirven como sustento técnico para que el ICA haga un comité que va a ser en diciembre, y tome la decisión, bueno, vamos a continuar con la restricción de la vacuna o la vamos a liberar. Y ya, porque pues nuestro propósito no es el de molestar o truncar un posible control de la enfermedad, pero sí nos funcionó mucho la estrategia para que notificaran. A veces toca, como dicen por ahí, a las malas, porque la gente no notificaba, entonces el ICA no tenía ni idea de dónde había salmonela, y pues ya con la restricción de la vacuna notifican, se diagnostica y se les ayuda a manejar el foco, porque pues no se trata de esconder realmente. Están preguntando de esos estudios que nos comenta que se terminaron hace poco, ¿fueron estudios comerciales o estudios controlados? Doctor Sosa. Sí, fueron estudios controlados con aves en laboratorio, pues SPF, y fueron estudios pues eso también se puede presentar en algún momento si se diera la licencia pues por parte
del importador, pero si no estoy mal fueron incluso a concentraciones de hasta 30 veces la dosis de administración y estudios de eliminación y de muestreos. Entonces fueron estudios controlados, ¿sí? que nos dan una tranquilidad. Muchas personas a veces cuestionan el estudio controlado porque dicen que las aves en condiciones de estrés, de exposición de urea, amoníaco, de condiciones de clima, condiciones externas, factores concomitantes, pueden comportarse diferente en caso de enfermedad y en caso de vacuna, y pues de hecho eso es lo que aún hace que el ICA siga todavía pensando que es más prudente continuar con la regulación de la vacuna, por lo menos por un tiempo un poco más prudente, mientras se pueden de pronto plantear este tipo de estudios y comparar versus lo que hay de reportes internacionales de literatura, ¿no? Porque pues también hay reportes de todo, ¿no? Claro, claro. Doctor, otra pregunta. Aprovechando este estudio que hicieron en tantas granjas, ¿pudieron hacer un estudio epidemiológico para tratar de determinar cuáles son las posibles fuentes de contagio? Sí, la respuesta es sí, pero no, el estudio no fue tan satisfactorio en el sentido de que no encontramos otra hipótesis de origen diferente a la de la recirculación. ¿Sí? Quizá en el estudio quisiéramos haber encontrado otra hipótesis distinta como una fuente externa, específicamente importaciones de productos aviares o de aves vivas, de genética, pero en el estudio no, las evidencias encontradas no fueron concluyentes en ese sentido y fueron más concluyentes hacia el tema pues, de recirculación, fallos de bioseguridad, temas de vacunación. Entonces pues básicamente fue esa la situación que se presentó. No obtuvimos una hipótesis probable de origen de la enfermedad asociada a las importaciones. Y pues dicho sea de paso, también el ICA tiene un sistema de control de importaciones muy fuerte en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, muestreos de todo lo que ingresa, aves vivas, huevo fértil. Entonces pues nosotros vamos como que a la fija de, aparte de que el país que manda muestrea, el país que recibe también muestrea y se hace cuarentena, y en la cuarentena la empresa que recibe también muestrea. Entonces es muestreo sobre muestreo sobre muestreo, y en esos casos pues nunca se evidenció positividad ni presentación de la enfermedad, entonces no pudo ser concluyente en ese sentido. Sí, porque es súper importante poder establecer cuáles son los puntos más críticos, porque recordemos que para el control de las enfermedades, pues primero está un saneamiento general, básico, bioseguridad, y esos puntos críticos yo creo que son supremamente importantes para ayudar a controlar la enfermedad, ¿sí? Sí, sí. Quizá un punto en donde sí tenemos que reconocerlo, porque pues todo hay que hablarlo, es el tema de las materias primas y de los monitoreos de materias primas, que es algo que es un cabo suelto que hay que atar. También entiendo que el ICA por la parte pues vegetal y de importaciones hace controles, pero estamos buscando engranar para ver qué nivel de confianza y de seguridad tienen esos controles, al igual que lo hacemos con animales vivos. Okay. Bueno, hay muchas preguntas de las vacunas. Preguntan que cómo se está controlando el uso de las vacunas de contrabando. Dice que durante los últimos años se ha podido utilizar la vacuna de 9R libremente para controlar la enfermedad. Ahora que se ha podido evidenciar con la restricción del uso de la vacuna, es que se ha incrementado considerablemente el contrabando de la vacuna 9R. ¿Qué estrategia va a establecer el ICA para controlar esta situación? Sí, realmente la estrategia de contrabando es ayudarnos de ustedes, porque pues el ICA difícilmente va a llegar a los datos certeros de quién, cómo y dónde, y si se siguen haciendo este tipo de comentarios en estos espacios, pero el comentario se queda ahí, pues como difícil, ¿no? Como autoridad sanitaria difícil generar una estrategia de control de contrabando si no nos dicen ni siquiera
quién, cómo, dónde, ¿sí? Entonces, a veces sí requerimos una información un poco más compleja en ese sentido. Ya hemos hecho algunos operativos de control en algunas zonas del país en donde de pronto nos han notificado, pero de una manera muy vaga, muy somera, muy por encima, sin datos más bien puntuales, de pronto que nos puedan conllevar a un responsable, porque a todas luces esto está, yo pienso que todos los que estamos aquí opinamos igual, eso está muy mal hecho, a todas luces es un riesgo muy alto, y dicho sea de paso, paréntesis, si es una vacuna pues, de la cual no se tiene un registro ICA, ni se tiene conocimiento del origen, ni de su inocuidad, ni de su potencia, ni de su eficacia, pues no deberían ser apoyadas estas prácticas en el mismo gremio y deberían ser más bien repudiadas, rechazadas y de manera implícita notificar al ICA ese tipo de situaciones para poder actuar y hacer algo un poco más contundente. Perfecto. Nos está pidiendo la palabra el doctor Juan Ignacio Tovar. Él quería expresar su pregunta directamente, entonces vamos a abrir el micrófono para que el doctor Tovar haga su pregunta. Javier, por favor, ¿me ayuda? Doctor Tovar, ¿nos escucha? Bueno, mientras tenemos la comunicación del doctor Tovar, aquí hay otra pregunta, dice, es un caso muy puntual, una granja que se encuentra ubicada en el municipio de Caloto, norte del Cauca, con diagnóstico positivo a Salmonella gallinarum en un laboratorio local. La granja de Levante se encuentra en el municipio de Jamundí, sur del Valle. Ya fue negada tanto la vacuna en la granja de Levante como en la producción. ¿Cuál sería su recomendación del paso a seguir? Muchas gracias. Sí, vea, si hablamos de un diagnóstico no oficial, el paso a seguir es tratar de hacer que el diagnóstico sea oficial, o otro paso a seguir es aportar toda la documentación técnico-científica, ¿sí?, que se lleve en la granja, registros, diagnósticos privados, ¿sí?, para poder estudiar el caso más a fondo y ver si se puede aprobar la vacunación en donde hay positividad o hubo positividad, ¿sí? Ese sería el paso a seguir. Obviamente el tema de vacunar en un Levante que está limpio, pues digamos que no es muy recomendable, no es recomendable de hecho desde el punto de vista técnico. Sin embargo, si se demuestra que la granja de destino, pues en efecto tiene circulación de la bacteria, ahí se pueden manejar diferentes estrategias de acuerdo a las recomendaciones del mismo laboratorio en cuanto a los tiempos o los periodos mínimos de prevacunación para que las aves lleguen con una buena inmunidad y ya se maneja la revacunación en el predio de destino. Entonces, ahí la estrategia es directamente poner en conocimiento del ICA el caso puntual, pero con todos los soportes que se tengan de diagnóstico, de mortalidad, de registros, de cómo fue la situación en el predio, cuándo se presentó, hace cuánto tiempo, etcétera, y pues obviamente porque nunca fue notificada al ICA, entonces ahí la falla fue quizá no haber podido actuar a tiempo. Bueno, hay un par de preguntas similares y digamos, en el dado caso que sea aceptada la vacunación con la vacuna 9R porque el lote fue positivo, la salmonela fue aislada en un laboratorio de control oficial, eso es supremamente importante que todos lo sepamos, o sea, para que sea autorizada la vacuna es porque el diagnóstico fue confirmado de salmonella gallinarum en el laboratorio oficial, que actualmente únicamente es pues el laboratorio de Bogotá del ICA, ¿cierto? Sí, y hay casos en los que hacemos estudios complementarios, muestreos seriados, todo lo que hay que hacer para poderla pescar, porque la salmonela es difícil de pescar también. Ok, digamos que salió positivo, se autoriza la vacuna, ¿cuál es el procedimiento o cuáles son, digamos, los lineamientos, por cuánto tiempo es la vacuna, hasta cuánto se deja de usar, cómo funciona eso?
Bueno, el lineamiento la recomendación técnica del ICA no va hacia el tiempo de uso de la vacuna porque ya es una decisión muy empresarial y muy técnica interna. Podemos opinar al respecto, pero no damos un lineamiento específico. Lo que sí se da es un lineamiento relacionado con el procedimiento, o sea, cómo la pido, cómo accedo a ella. Y básicamente el usuario accede a la vacuna a través de su proveedor. O sea, ningún usuario se debe comunicar con el ICA porque el procedimiento establece que es directamente el proveedor quien se la pide al ICA y el ICA revisa en sus resultados, en sus bases, en sus estadísticas y le dice listo, se aprueba porque es una zona o porque es una granja o porque es un lugar con diagnóstico positivo o en caso de negarla da las explicaciones de por qué está negando y hace al mismo tiempo la invitación para que se inicie un posible estudio complementario en ese predio, un muestreo por notificación o muestreos seriados o un estudio de caso específico para poder ver, pues porque definitivamente si la están pidiendo es por algo sucede. Entonces es a través del proveedor que se solicita la vacuna y ya la comunicación directa es entre importador y ICA. Importador ICA porque hay una relación muy estrecha entre la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Veterinarios, el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios y el importador, en donde se está controlando el número de dosis que hay en stock, los lotes que se van liberando, lo que va llegando, ¿sí? Para poder tener un control muy efectivo sobre lo que se está distribuyendo. Ok. Doctor, otra pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Nos acabamos de hablar y hemos hablado mucho sobre la vacuna 9R y eso es exclusivamente para granjas o lotes positivos a Salmonella gallinarum. Cuando las granjas son o los lotes positivos, pero a las salmonelas paratíficas o a la Salmonella enteritis y tifimurium, ¿cuáles son las recomendaciones de control que está estableciendo el ICA? Bueno, en este caso, digamos que la diferencia radica principalmente en que la cuarentena predial, o sea, ahí no hay una cuarentena como tal del predio, en la otra sí. Aquí lo que se hace es una notificación del resultado para que los avicultores empiecen a realizar el plan de saneamiento multifactorial del que hablamos y se disminuya la carga bacteriana en el ambiente, en la granja, en las aves, ¿sí? A través de diferentes estrategias, pero en el caso pues de ponedora comercial, lo único adicional que se hace son unos muestreos seriados en el huevo para demostrar que seguramente el huevo está negativo, porque una cosa es que el ave salga negativa y otra muy diferente es que el huevo salga negativo, pues por el tema del consumo, y ahí no hay digamos que ninguna restricción de la salida como tal de los animales, sino que se hace el tratamiento, se hace el plan de saneamiento y pues obviamente los monitoreos a los que haya lugar en granja para garantizar la inocuidad del producto, que pues es otra misión del ICA. Ok, listo. Me llamó la atención una cosa y es que en el 21% de las muestras de material de genética, o sea, 40 granjas de 195, hubo resultados positivos de salmonelas paratíficas en el material de genética. Sí. ¿Sí? En donde pues todos sabemos que, y lo acabas de decir hace un rato, que las muestras vienen negativas, las aves cuando se importan son negativas, etcétera. Pero ese resultado y ese porcentaje de 21% es material de genético de paratíficas, me llama la atención. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿A qué lo pueden atribuir? Sí, yo desde el punto de vista ya como ICA, pues lo puedo, o sea, bioseguridad es difícil porque son granjas con muy buena bioseguridad. Habría que entrar a ver detalladamente los planes de vacunación de esas granjas o qué están haciendo de pronto para el tema del manejo preventivo de la bacteria como tal, pero sí fueron resultados un poco más altos de lo que nosotros esperábamos en términos de positividad, y ahí hay que atribuir también ubicuidad de la bacteria, ¿cierto? Que pues puede llegar a ser un factor importante y lo que decíamos, no, la salmonela es muy difícil de pescar, no siempre se pesca, entonces
a pesar de que los muestreos y los controles son muy estrictos, ella a veces tiene la capacidad de esconderse y de no manifestarse de una manera ni clínica ni diagnóstica pues tan particular como lo esperaríamos nosotros. Yo creería que esos son los principales factores de riesgo, porque pues realmente la genética en Colombia, yo lo digo con toda convicción, tiene un nivel de bioseguridad muy alto. Yo pienso que es de los más altos que hay, por lo menos a nivel continente, y son granjas que están muy comprometidas con este tema. Entonces, tal vez por esto se dio un plazo un poco más largo en estas salmonelas de 3 años, y tal vez esto es un campanazo también para que ellos empiecen a trabajar en planes de control y de disminución de la incidencia y de la prevalencia. Sí, sería súper interesante poder avanzar en una siguiente fase, en un estudio epidemiológico, sobre todo en estas granjas que ya fueron positivas, porque Sí. ese nos ayudaría a determinar riesgos, fuentes de contagio, recirculación, cuáles son los motivos y poder determinar en cuáles puntos específicamente hay que trabajarle bastante. Sí, nosotros a través del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario y con la doctora Ivonne y con la doctora Claudia, pues ya estamos también tratando de explorar el tema de epidemiología molecular para ver si podemos de pronto enlazar eso a reportes de alguna otra parte del continente, pues, y podamos empezar como a rastrear bien a ver qué es lo que está sucediendo como tal. Y si se logra por algún mecanismo técnico científico, pues desvirtuar el tema de la recirculación, o si definitivamente ya se confirma que es un tema pues de recirculación de una enfermedad que está en el país endémica hace un buen tiempo. Claro, claro. Aquí nos pregunta el doctor Hugo Peña Rey, si tienen algún plan de vigilancia en las plantas de concentrado comerciales, en las materias primas. Sí, doctor Hugo, no tengo información al respecto, pero me puede escribir y con gusto lo contacto con la persona. Sé que el ICA hace monitoreos de plantas de alimento a través de la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Veterinarios, pero no conozco al nivel de detalle si esos monitoreos incluyen el patógeno como tal, Salmonella. Creería que sí, pero incurro en una imprecisión de pronto en contestar, entonces lo puedo contactar con el área. Ok. Bueno, pues hay un par de preguntas con el tema de la vacunación de la 9R. Yo creo que pues ese tema ya lo tomamos y es básicamente que el ICA pues solo autoriza la vacuna a granjas positivas y confirmadas en el laboratorio oficial. Pero también preguntan, ¿y qué pasa con las granjas vecinas? Sí, se autoriza el uso en la zona, incluso hemos aprobado veredas o hay zonas donde hemos hecho incluso polígonos epidemiológicos y hemos autorizado en varios municipios incluso el uso de la vacuna por riesgo epidemiológico, porque sí, se me puede difundir fácilmente ante situaciones de baja o nula bioseguridad, porque principalmente es por eso, o sea, ella me entra por un vehículo contaminado. Tenemos estudios epidemiológicos concretos bueno, si los podemos mencionar, los mencionamos por encima, por ejemplo, en casos de brotes en donde se han asociado transportistas de gallina de descarte, o sea, los que vienen a recoger la gallina de descarte vienen premiados, como dicen, vienen con la salmonela y han estado distribuyendo la enfermedad. Entonces, en esas zonas en donde se ha identificado que hay un riesgo mayor, incluso no solo los vecinos, sino incluso una zona más grande, se ha aprobado el uso de la vacuna. Por eso es conveniente consultar con su distribuidor de confianza, pues si en su zona está aprobado o no, porque muchas veces hasta está aprobado y uno ni sabe. Entonces, como escribían por ahí en el chat, no es que le tengamos miedo al uso de la vacuna, sino al mal uso del biológico, que fue lo que originó realmente la necesidad de las medidas de control, porque estaba siendo mal utilizada. Sí, eso es, digamos, una conclusión bastante importante, y es que
hay muchas estrategias para el control de la enfermedad, ¿sí? Definitivamente la vacunación es una muy importante y es una herramienta muy valiosa y es una vacuna que funciona muy bien, pero también hay que tener un criterio veterinario, médico, fisiopatológico, etcétera, para usar adecuadamente la vacuna. Yo creo que esa es una de las principales conclusiones de hoy, es que las herramientas están disponibles. La presión de los productores es grande porque el efecto económico de una infección por salmonela es gravísimo y obviamente pues hay afán de controlar la enfermedad. Sí, Entonces hay que, digamos, ver el abanico de posibilidades y cuando sea necesario pues hay que utilizarla, claro que sí, por supuesto, es una gran herramienta, pero también hay que saberla utilizar bien y por el bien de todos y por el bien de los mismos avicultores y manejar esto como gremio porque es muy importante controlar esta enfermedad. Listo. La siguiente pregunta es, bueno, pregunta que cuánto tiempo toma entre el diagnóstico de la enfermedad y la autorización o no de la aplicación de la vacuna. sí, la ruta crítica del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario es de 2 a 5 días para el cultivo y de 5 a 7 días más para la tipificación. O sea, podemos estar hablando de 8 a 12 días aproximadamente en ese proceso diagnóstico. Sin embargo, lo que usted decía es muy importante. Si hay clínica y hay un cultivo positivo en 2 días, pues eso ahí nosotros no le ponemos mucho pereque al asunto porque se sabe que es presentación de la enfermedad y tenemos otros mecanismos ya mucho más rápidos como el PCR para echarle mano en esos casos que necesitamos de pronto dirimir con más rapidez porque el productor está ante una mortalidad fuerte o pérdidas económicas. Claro que sí. ¿Han hecho algún estudio ya en el huevo? ¿Hay algún estudio de prevalencia de la salmonela en el huevo? No lo tenemos nosotros. Sé que el INVIMA tiene algunos estudios, pero no lo tengo yo pues en conocimiento nuestro. Ok, bueno, son las 7:19 de la noche. Realmente, doctor Sosa, muchísimas gracias por su presentación. Era una información que todo el gremio estaba esperando. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que usted nos dijo. Pero bueno, en primer lugar, de verdad que muchas gracias a usted por su presentación, a todo el equipo de trabajo del ICA, a todo el equipo de trabajo de FENAVI. Sabemos el esfuerzo y el trabajo que ha tenido para desarrollar este proyecto de investigación y pues cuente con AMEVEA, con todas sus plataformas y con todos sus medios para la divulgación de sus trabajos. Bienvenido cada vez que usted requiera. Como usted lo decía al inicio, muchas veces es por desinformación y precisamente eso es lo que estamos tratando de mejorar en AMEVEA, es abrir los espacios. Ahora pues la virtualidad nos llegó y nos han enseñado también que es una buena forma de transmitir información. Tenemos actualmente 94 asistentes y llegamos a tener casi de 110 asistentes. Entonces, las puertas de AMEVEA siempre estarán abiertas para el ICA y para FENAVE. Pues en términos generales, pues salmonela es una enfermedad de control oficial por toda la importancia que tiene en salud pública y ya el Estado de Colombia pues lo decretó, ¿sí? Hay unas resoluciones vigentes, una ley, la ley 1955 pues que la reguló y pues la resolución 1753 y 17754 también. Ahí es muy clara la resolución en cómo se realiza el diagnóstico y cuáles son los lineamientos y recomendaciones que se tiene que hacer cuando las granjas son positivas, ¿cierto? Un tema importantísimo pues es el diagnóstico confirmatorio. Realmente el diagnóstico actualmente es únicamente por el ICA, el diagnóstico oficial. Seguramente más adelante habrá un tema de
de tercerización o de autorización a laboratorios privados de las compañías o los laboratorios privados que hay disponibles en el mercado, siempre y cuando tengan pues los métodos validados, tengan los registros y las exigencias correspondientes del ICA, porque pues es una enfermedad de control oficial y que tiene muchísimas repercusiones, entonces hay que tener una sensibilidad y una especificidad muy alta en el método en cada uno de los laboratorios. Estas resoluciones pues incluyen la declaración de predio libre de la enfermedad, ¿sí? La idea es que pues todas las granjas de genética, abuelas, reproductoras, de todas las líneas sean negativas a Salmonella gallinarum y Salmonella pulorum, al igual que las plantas de incubación, ¿cierto? Y que pues una vez se diagnostique la enfermedad, y pues hay muchos, hay muchos mecanismos para controlarla. Una de esas es la vacunación, pero también hay un componente de saneamiento básico que es muy importante y que se tiene que evaluar, ¿sí? Y sobre todo pues en granjas y en áreas, ya que dice el doctor que es permitido que áreas completas puedan realizarse el programa de vacunación. Entonces, primero que todo, pues se tiene que estar totalmente seguro, llevándose a cabo un diagnóstico preciso y certero en un laboratorio reconocido y registrado en el ICA. También una invitación muy importante a todos el gremio avícola a cuidar la salud de sus animales, y es pues denunciar el uso de las vacunas de manera ilegal, de que no tengan registro. Hay vacunas disponibles en el mercado en Colombia, las empresas han hecho esos trabajos que nos muestran para comprobar su eficiencia, para el tema de evaluar el tema de la reversión, que era algo que pues a mucha gente le da miedo, ¿sí? Entonces hay herramientas disponibles y también pues hay una legislación disponible para controlar la enfermedad. Lo único que sí es importante recalcar es que nosotros los médicos veterinarios tenemos una responsabilidad muy grande, y es tratar de producir alimentos, carne y huevo libres de salmonela. Eso es muy importante. Los propietarios y los productores sufren y pierden muchísimo dinero, muchísimas aves por el efecto de una enfermedad como salmonela, que los que la han padecido saben las repercusiones económicas que tiene, tan severas y tan graves, que ha sido la quiebra de muchos avicultores. Y entonces, por esa misma razón, están disponibles estas resoluciones, y es una enfermedad de control oficial, y entre todos debemos hacer todo lo requerido para poderla controlar. Entonces, doctor Sosa, de nuevo, mil gracias por su tiempo, gracias por sacar un espacio para enseñarnos más sobre la salmonela y mostrarnos estos estudios de prevalencia que son tan importantes y que son claves a la hora de tomar decisiones. En nombre de AMEVEA y de la Junta Directiva, pues les agradecemos inmensamente su participación.